No me quiero detener ahora en las particularidades de cada una de estas disciplinas, sino recordar nuestra disciplina de traducción, el sistema por el cual la Sociedad Bíblica Iberoamericana lleva adelante sus traducciones, que son obviamente atendiendo a los postulados y la disciplina de la gramática, elemental, ¿no? Que sea gramatical, que no sea subjetiva, no es dinámica. No ponemos nuestra opinión, sino estamos muy interesados en la fidelidad textual. Pero cuando tenemos que resolver problemas, como algunos de los que vamos a presentarles en esta oportunidad, recurrimos a una disciplina que se llama contextual. Permite establecer el significado, la intención de la traducción según se desprende de su contexto cercano o remoto y según se desprende del contexto lingüístico o teológico. En 2 de Pedro 1:20 dice que ninguna profecía de la Escritura produce su propia solución. El rectángulo color oscuro pues establece la profecía. Después tenemos un contexto cercano y también tenemos un contexto remoto. Dentro de este contexto cercano o remoto debemos encontrar la solución al problema. ¿Para qué? Para que la Biblia termine siendo su propio intérprete, o lo que Dios quiere que sea, que es su único intérprete. El maestro bíblico, en realidad, la responsabilidad que tiene es instruir al alumno para que segmente, para que divida adecuadamente la palabra de Dios, para que la divida rectamente. Entonces, en esta segmentación, en esta división, en esta aplicación de las profecías, encontramos pues la solución al problema. Y vamos a ver un poco el ejemplo de lo que trato de decir aquí en Génesis capítulo 4, versículo 7. En la versión Reina Valera o en cualquier otra versión en línea general, lo que dice es: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Estas son palabras que le dice Dios, según el registro del texto masorético, a Caín. Esto es porque él se había entristecido a causa de que Dios no había aceptado su ofrenda. El contexto cercano está en los versículos anteriores, el 3 y el 4, pero vamos a tratar de ver primeramente este asunto de y tú te enseñorearás de él. Vamos a hacer primeramente una evaluación gramatical de la palabra pecado. Entonces, vemos que la palabra pecado, que en hebreo es hatat, tenemos que el significado aquí puede resultar diametralmente opuesto según se traduzca hatat como pecado o como ofrenda del pecado. Y usted me dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser que una palabra tenga un valor homónimo? Bueno, sí, lo tiene, cómo no. Hay muchísimas palabras en hebreo que tienen que ser así. Por ejemplo, bendecir y maldecir. Por ejemplo, contra o sobre, en el sentido positivo o negativo. Tiene que ir traducido según el contexto. Entonces aquí, el traductor se ha equivocado porque no traduce conforme al contexto. Fíjense ustedes, si yo traduzco hatat como pecado, por ejemplo, en Números 5, versículo 6, dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel, cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, prevaricando así contra Yahvé, tal persona será culpable. Esto obviamente es un pecado, porque hatat se aplica allí, y eso está bien traducido. Pero cuando nosotros vamos a la ofrenda del pecado, por ejemplo, en Éxodo 29:14, vemos cómo ha sido utilizado hatat, que dice: pero la carne del becerro con su pellejo y su estiércol consumirás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Y allí está hatat de nuevo.
De manera que en Éxodo lo traducen como ofrenda por el pecado, es correcto, y en Números lo traducen como pecado. Así, hay muchas más partes que la palabra hatat se usa en realidad como ofrenda por el pecado o del pecado, tales como la cita que acabo de dar en Éxodo, también en el 29:36, en el 30:10, muchas partes en Levítico está como ofrenda del pecado. De manera que la ofrenda del pecado solo puede ser aceptada en función de la sangre derramada del animal, y siempre está ligada al pecado personal del oferente. ¿Estará el contexto cercano en función de que se traduzca como pecado o como ofrenda de pecado? ¿De qué nos habla el contexto? Dice en Génesis, el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda. Fíjense ustedes. Aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Entonces aquí, ¿por qué decayó el semblante de Caín? ¿Por qué se puso Caín enfurecido por este rechazo que Dios le había hecho a Caín? No era por el pecado, era por la ofrenda que había hecho. Y aquí nos toca ir al contexto remoto. Nos vamos desde Génesis hasta el Evangelio según Juan. Y en el capítulo 8, versículo 34 al 36, leemos: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Fíjense ustedes que el que hace pecado queda esclavo del pecado. Y Caín ya tenía pecado, el mismo pecado que tenía Abel y el mismo pecado que tenían sus padres, porque la raza humana no se cayó en Caín, la raza humana se cayó en Adán. Entonces allí nosotros vemos que aquellas cosas que le habían significado de un inmenso valor a Adán y Eva, que eran el sacrificio del cordero que Dios hizo para vestirlos con las pieles de animales de cordero. Este es el cordero de Dios sacrificado desde el principio del mundo. Esto fue lo que pasó, que Dios tuvo que sacrificar un cordero, ¿sí?, para vestirlos, o varios corderos, pues para vestir a la primera pareja. Entonces allí se tipifica, se simboliza el sacrificio de nuestro Señor. Entonces, ellos sabían perfectamente qué tipo de ofrenda tenían que hacer. No es que Abel hizo esta ofrenda porque era pastor del rebaño. No. Hizo la ofrenda en función de la enseñanza que había recibido de sus padres. Y Caín debió hacer lo mismo, debió tomar un corderito y sacrificarlo como sustitución de sus pecados. Pero no lo hizo. Tuvo una idea. Quizá esto es el primer ejemplo de religiosidad, de un esfuerzo de salvación por obras. Bueno, el segundo. El primero seguramente fue el que se cubrieran Adán y Eva con las hojas de higuera para taparse el pecado, cosa que obviamente no lograron hacer. Fue necesario el sacrificio del cordero para taparles sus pecados. De manera tal de que lo que Dios está hablando aquí, obviamente, de hatat, tiene que traducirse como ofrenda del pecado o ofrenda por el pecado. Y entonces vemos que en la cuarta edición, lógicamente, de la Biblia textual, tiene que traducirse esto de la siguiente forma, que esto es algo inédito. Génesis 4:7. Si ofrendaras rectamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Fíjense que aquí no es acechándote o al acecho, sino más bien que la ofrenda del pecado aún está allí esperando
Por eso es totalmente distinto el versículo. Aquí se habla de una cuestión de 180 grados de diferencia. Estoy leyendo la nota que acompaña esta traducción y dice: la ofrenda solo puede ser aceptada en razón de la sangre derramada del animal, ligada al pecado personal del oferente. Abel obedeció. Esto que Abel obedeció lo leemos en Hebreos 11:4. Pero Caín, con pleno conocimiento de causa, en 4:7, presentó como ofrenda un regalo a Dios. Un regalo. Le dijo: toma el fruto de mi esfuerzo. La ofrenda por el pecado, o la ofrenda del pecado, no fue hecha de manera agradable a Dios, y Dios no la aceptó. Entonces el contexto, siempre referido a la ofrenda del pecado, no al pecado mismo, indica que esta palabra, a la que venimos hablando ahora de codicia o de acecho, el pecado está al acecho, resulta ser que en algunas partes el hebreo, como dije, tiene un doble significado, son homónimos, y esta palabra es la palabra hebrea teshuká, y entonces se debe entender en el sentido positivo, no negativo. Por eso la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella, y tú puedes aventajarte, tú puedes tener ventaja de ello. Eso es lo que quiere decir. No que uno puede dominar el pecado. Es imposible que Dios le dijera a Caín que él podía dominar el pecado. El pecado no puede dominarlo nadie. El único que dominó el pecado y que lo mató en la cruz, mediante su propia muerte, fue el Hijo de Dios. Ningún hombre puede dominar el pecado. En toda la Biblia vemos que la única liberación del pecado es el nuevo nacimiento.